Seguimos en el auditorio de TICMAS. En la jornada de hoy es de Educación Superior y Empleabilidad. Vamos a hablar con Sofía Jobs. Sophie Jobs. Vamos a hablar de qué hacemos con lo que somos. Un libro que salió por Penguin, que tiene que ver con el trabajo con el que estuvimos hablando durante todo el día, porque es, como subtítulo dice, una guía para conseguir tu próximo trabajo. Y con ella vamos a hablar justamente sobre qué habilidades tiene que tener una persona que va con un trabajo, sobre todo un chico, un adolescente que termina la secundaria, que está haciendo sus primeros años en la universidad, cómo presentar un currículum, cómo presentarse en una entrevista de trabajo. Todas estas ideas que salieron de Instagram, que llegaron a un libro y que se retroalimentan en una feria. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo estás, Pato? Un placer estar con vos acá. Muy bien, la verdad. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Contame, si vos tuvieses que decirle a un chico de 17, 18, 3 tips para armar tu currículum, que son esos currículum que la hoja está muy en blanco. Totalmente. Bueno, primero en principal, no desconectarse nunca del proceso de buscar trabajo, porque suele suceder mucho que en los últimos años por ahí del secundario, más allá de estar perdidos o por ahí con falta de orientación, es como que hay momentos donde uno conecta y desconecta con esto. Entonces, una de las cosas fundamentales es, desde el primer momento en el que sé que tengo que salir a buscar trabajo, ponerme más en una actitud proactiva de investigar, de conocer, de ver qué está pasando, cuáles son las tendencias. Digo, hoy tenemos tanta, pero tanta información disponible, ¿no? Que uno realmente puede buscar un montón de cosas. Entonces, lo primero es empezar a tomar el tema de la empleabilidad como otro de los intereses que por ahí podemos tener, como la música, como el deporte, digo, empezar a conocer realmente más sobre el mundo del trabajo. Otro de los aspectos fundamentales que para mí es como uno de los claves es saber que siempre vamos a tener que estar en modo aprendizaje. El mundo del trabajo está cambiando muchísimo, sobre todo con la inteligencia artificial, que es algo que también hablo en mi libro, y ya, digamos, pasamos a un paradigma en donde las cosas ya no son tan estáticas. Antes quizás había 2, 3 portales de empleo, hoy hay múltiples formas de buscar, hoy hay trabajos incluso que son requeridos en el mercado laboral, pero quizás no necesitas una licenciatura, no necesitas estar estudiando quizás como una profesión como era ya en la época de nuestros padres o de nuestros abuelos. Entonces creo que también eso es algo muy importante. Y después otro de los aspectos fundamentales, como decías vos recién, bueno, tengo la hoja muy en blanco, ¿no? ¿Por dónde arranco? Hay muchísimas cosas que uno puede hacer en el ámbito educativo, ya sea cursos, capacitaciones o incluso si sé que tengo algunos intereses que me gustaría quizás continuarlos después de la educación secundaria, lo puedo hacer y podemos ponerlos mucho más en juego en el currículum justamente en lo que es la estructura. ¿Sí? Yo justamente en el segundo capítulo hablo mucho de lo que es la estructura del currículum, de por qué hoy usamos la estructura que usamos y de cómo podemos hacer para utilizar diferentes secciones dentro del CV que nos ayuden a apalancar mucho mejor la información. Hay algo de saber contarlo que también es muy importante, ¿no? LinkedIn, ¿cuánto pesa hoy? Porque yo pienso en el currículum y yo soy un tipo de 50, entonces tenía que hacer un currículum en papel y hoy no sé cuándo fue la última vez que hice un currículum. LinkedIn pesa muchísimo. Primero es una red social, creo que tenemos que marcarla en lo que realmente es, una red social que nos ayuda muchísimo a posicionarnos en el mundo laboral. Casi que te diría que hoy está disponible para todos los perfiles. Antes te pasaba que LinkedIn hace muchos años, cuando yo arranqué en esa red social, era directamente para gerentes, para directivos. Hoy la verdad es que está todo el mundo en LinkedIn y está buenísimo porque te da mucha más visibilidad. Es una vidriera digital que hay que cuidar mucho también. Digo, por ahí, más allá de cargar el perfil y de cargar el currículum y de utilizarlo para buscar empleo, que es ideal, también hay que empezar a tener como una presencia más activa, ¿no? Relacionada con generar posteos, generar contenidos de valor. Y lo bueno que tiene LinkedIn es que te da la posibilidad de explayarte mucho más que en un currículum. A veces uno dice, bueno, en el currículum 1, 2 hojas, pero no pongo todo, ¿qué saco? ¿Cómo hago? ¿Viste? Y la realidad es que LinkedIn tiene esta posibilidad, ¿no? Que uno puede contar muchísimas más historias, puede también trabajar mucho sobre su marca personal, que es algo que también hablo en el libro y es algo que le cuesta mucho a los jóvenes, ¿no? Che, bueno, ¿por dónde arranco a crear mi marca? ¿Cómo hago? Digo, ¿qué cosas tendría que tener en cuenta si yo quiero ser una persona empleable? Porque además, digo, la empleabilidad es algo que uno va trabajando a lo largo de toda la vida y hoy también pasa que la empleabilidad va mutando muchísimo. Quizás yo arranqué haciendo algo de mi vida y quizás pasaron 10, 15 años y me di cuenta que ya no quiero hacer más eso y es como, bueno, ¿y cómo reinvento todo eso, no? Y LinkedIn nos ayuda mucho a contar no solamente el recorrido profesional que vamos teniendo, sino también ocuparnos de nuestra propia marca y la presencia digital, que es algo que hoy en el mundo laboral es ineludible. Es como que realmente hay que estar enfocándose mucho en eso para poder ser empleable a lo largo de toda la vida.
Hablas de marca personal y me acuerdo de una frase de Martina Rúa que decía, la marca personal es eso de lo que hablan de vos cuando dejás la habitación. Sin dudas, hay mucho de eso porque, a ver, es un poco esa primera impresión que vos tenés de una persona, también es todo ese conjunto de características que tiene la persona, cómo se muestra en el mundo, cómo se muestra en el mundo laboral, cómo es con sus amigos, digo, cómo es en todo aspecto, ¿no? Es como el ADN, la huella digital que todos tenemos, que no hay una igual a la otra. Y creo que la complejidad de la marca personal es que justamente sin querer a veces vamos siendo como un poco más adultos y nos desconectan un poco del proceso de hablar de nosotros, de justamente vendernos, ponernos en valor, saber cuál es nuestra propuesta, ¿no? Y realmente es un desafío, porque hoy con tanta digitalización uno dice, bueno, pero ¿cómo me distingo, no? Como, ¿qué hago para ser diferente? Por eso un poco el nombre del libro, ¿qué hacemos con lo que somos, no? ¿Qué hago con todo esto? Con todo este mundo de posibilidades que tengo, sabiendo que quiero ser empleable y que quiero que a lo largo de la vida mi marca personal me vaya acompañando, ¿no? Pero hay algo del proceso de la marca de transformarla constantemente y de conocerse, que creo que para la marca personal es como clave conocerse. ¿Y la marca Sophie Jobs, cómo la creaste? ¿Cómo se creó tu marca personal? Mi marca personal, bueno, yo tengo una familia muy particular porque mi familia todos estudiamos relaciones laborales o recursos humanos, con lo cual en la cotidiana era como muy normal estar comiendo. La tengo por acá, la Recursos Humanos nuestra, así que ahora la busco a Maya. Ahora la vamos a buscar. Era muy normal estar como teniendo conversaciones constantemente de talento, era muy normal en mi casa hablar sobre las entrevistas en las que habían estado mi mamá, mis hermanos, entonces siempre tuve como una sensibilidad, me gustó mucho todo lo que tenía que ver con las personas y sobre todo siempre saber que del otro lado de un proceso de selección o del mundo laboral hay una persona con una expectativa que es encontrar trabajo, ¿no? Y la realidad es que un año antes de recibirme empecé un poco con esta necesidad de generar contenido porque sentía un poco que estaba muy blindado lo que era recursos humanos para la gente en general, ¿no? Digo, por ahí yo ayudaba a personas a conseguir empleo y era como, che, ¿por qué no se habla tanto de esto? ¿Por qué no hay tanto contenido a disposición? Me interesaría aprender, formarme, poder perfeccionarme. Y bueno, fue un proceso que arrancó en el 2014 con un blog en LinkedIn justamente cuando la red no era tan popular y después fui atravesando todas las redes sociales y un poco el Sophie Jobs nació de un juego de palabras justamente para poder encontrar una identidad más mía, porque además tengo un apellido muy complicado, entonces era necesario. Y bueno, aquí estamos ya hace muchos años con esta marca y creo que siempre hay que permitirse también como desafiarse e ir encontrando alternativas y formas de comunicar distintas para que todos los públicos puedan acceder a la información, ¿no? Creo que la empleabilidad es algo de verdad muy importante sobre lo que hay que estar muy capacitado porque de verdad los saltos, los cambios que surgen hoy en nuestra era son como cada vez más cortos. Y es importante como estar siempre en esa rueda, ¿no? De sentirse que uno está actualizado y que tiene con qué salir al mercado laboral. Tengo varias preguntas para hacerte de esta última respuesta, pero voy a tomar una anterior. Dale. Que hablaste de la huella digital. Los estudiantes saben usar un montón las redes sociales. Viven, como nos contaba recién Augusto Salvato, 7 horas frente a una pantalla. Muchísimo. Y están consumiendo TikTok, escribiendo cosas en Instagram, en Twitter, pero dejan una huella digital que cuando tienen 22, 25, 40, puede llegar a tener un efecto boomerang muy grande. Entonces, la pregunta, para darle un marco, es ¿cómo se acompaña a esos chicos o cómo se les enseña a los chicos el efecto que puede tener algo que dijiste hace 10 años? ¿Cómo se hace para tener la conciencia de que lo que se dice en una red social es público? Es una muy buena pregunta. Creo que todo empieza en hacerse cargo de que uno toma decisiones y uno también comunica a través de las redes. Y creo que hay muchas cosas que quizás uno comunica en ámbitos privados o más cercanos donde uno tiene como cierto margen de, bueno, che, fue un chiste, bueno, lo conté en un espacio contextualizado. Es una responsabilidad también comunicar. Ya esto lo digo a nivel cualquier usuario, ¿no? Y hay algo que es importante que es que hoy las redes son tan públicas, e incluso me pasa que hoy hago entrevistas y hay personas que colocan su Instagram quizás en el currículum, que es algo que no recomiendo hacer, dicho de paso, ¿no? A menos que uno trabaje realmente con las redes sociales, que es que al ser todo tan público, digo, sin querer a veces puede pasar que alguien que te esté entrevistando de otra generación o que quizás tenga un sesgo sobre el uso de las redes sociales pueda como, digamos, como perjudicar un poco lo que es ese proceso de selección, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo siempre es que
cualquier persona que tenga ganas de contar, digamos, su opinión o tenga ganas de compartir contenido en las redes sociales, primero elija bien en qué red, porque creo que no todas tienen como los mismos públicos y las mismas intenciones. Y también siempre recordar que esto de la presencia digital también va generando en el inconsciente del otro un poco una figura, ¿no? Uno va moldeando cómo es esa persona, aunque sea digitalmente hablando. Esto también le pasa a la gente por ahí que me sigue o que me conoce, es como, bueno, yo siento que vos sos así, 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 y uno se va haciendo como un juicio en función de la red, ¿no? Entonces, me parece que ahí es muy importante ser consciente de que hay cosas que realmente por ahí no suman valor comunicar e incluso te pueden llegar a perjudicar, ¿no? Me ha pasado en casos reales donde me dijeron, che, me miraron las redes sociales buscando trabajo y no me favoreció porque quizás compartí algo que no estaba alineado a los valores de la organización. Y está bueno siempre recordar eso, ¿no? Que uno también puede hacer sus redes privadas si así lo quisiera, ¿no? Digo, es una elección al final de cuentas. Me parece que está bueno siempre estar muy conectado con esa conciencia de decir, soy libre de compartir, pero eso también siempre tiene un costo. En la respuesta anterior dijiste desafiarnos todo el tiempo. ¿Qué significa desafiarse? Porque todos nos estamos desafiando todo el tiempo. Acá, en el auditorio, no sé, hoy tuvimos 14, 15 entrevistas. Es un desafío para mí, para el técnico, para los chicos que están filmando, para la producción, para la compañía. Hay un montón de gente que interviene en este espacio solamente donde estamos vos y yo hablando ahora. Entonces, ¿qué es desafiarse y cómo se toma eso? Porque el año que viene no vamos a hacer 25 entrevistas porque no hay tiempo. Totalmente. Bueno, yo creo que desafiarse es permitirse dos cosas, ¿no? Primero, como la flexibilidad de aprender del momento y aprender del espacio y saber que siempre me tengo como que llevar un poco algo de eso, ¿no? Y creo que pasa mucho en el mundo laboral que a veces como que queremos como un poco de certeza, ¿viste? ¿No? Que no se mueva todo tanto, que no sigan saliendo más cosas, ¿no? Bueno, que no salgan más portales, que no salgan más herramientas de inteligencia artificial. Y es como que es algo con lo que siento que no sé si vamos a poder batallar, sino que tratar de fluir en eso y de tomar lo que nos sirve para reciclarlo y también ir aprendiendo nosotros de ese proceso, ¿no? Yo creo que esto del aprendizaje a lo largo de la vida cada vez es como más concreto y si yo comparo quizás hace 5 años atrás, que también los conocí en su momento por lo que fue la pandemia, digo, uno va viendo como el aprendizaje evolutivo, incluso puede hacer el mismo ejercicio uno, decir, che, ¿cómo era yo hace 5 años? ¿En qué cambié? ¿En qué evolucioné? ¿En qué me flexibilicé? ¿Qué cosas adquirí? ¿No? Y me parece que es estar siempre con esa mirada abierta de decir, bueno, a ver qué pasa con esto, ¿viste? ¿Qué me llevo de esta experiencia? Te preguntaba, la primera pregunta que te hice fue algunos consejos para armar el currículum. Y si te dijera algunos consejos para la entrevista, ese chico que tiene 18 años, que quiere dejar una buena impresión en una compañía, que salió del colegio, que por ahí hizo un curso de capacitación chiquito en algo, ¿cómo tiene que presentarse? Me encanta la pregunta porque es verdad que cuando uno sale del colegio, digamos, encuentra como diferentes como temperaturas de cómo puede salir esa persona de la formación secundaria en función de en dónde estudió, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes es perderle el miedo al diálogo y olvidarse de que la entrevista es un espacio de evaluación. Creo que está pasando mucho en las generaciones de ahora, que siento que hay como un cierto temor a comunicarse o a poner en palabras lo que uno quiere decir, incluso hasta hablar por teléfono, digo, cosas que son como que nosotros son más cotidianas para nosotros, tienen que ver con esto de que la palabra de uno también tiene un peso, ¿no? Recién Augusto Salvato decía que los chicos de la generación Z, intermediados por las redes sociales, les cuesta mirar a los ojos. Sin duda, sin dudas, el contacto visual es importante, pero digo, si te cuesta mirar a los ojos, hay algo de la confianza y del espacio íntimo que querés generar con ese entrevistador, ¿no? Con esa persona que te está entrevistando. Con lo cual me parece fundamental, primero en principal, sacarle un poco de peso al espacio. Y esto es como ir al gimnasio, digo yo, ¿no? Uno tiene que entrenarse en eso. Tiene que entrenarse, tiene que hacer 1, 2, 3, digo, alejarse un poco del resultado y después poder recapitular rápido, che, ¿cómo me sentí cuando salí de la entrevista? ¿Sentí que me fue bien? ¿Hubo alguna pregunta que no respondí tan bien? Yo siempre digo que hagan el ejercicio de mandarse una nota de voz a uno mismo diciendo, bueno, la verdad creo que me fue bien, me pareció que me faltó un poquito en esta pregunta, acá me preguntaron algo que no entendí, acá sentí que quizás me faltó un poco de contenido. Eso es algo muy importante y también siempre utilizar el espacio para hacer preguntas. Uno se tiene que ir con herramientas, uno se tiene que ir con certezas. Bueno, hace muy poquito hablábamos con Patricia Blecher y ella decía que cuando te preguntan, ¿tenés alguna pregunta para hacer? Si vos no haces ninguna,
ella decía, ¿pero qué? ¿No le interesa mi empresa? ¿Qué pasa que no me quiere preguntar? A ver, tiene que ver también con que a veces uno dice, uy, no, bueno, pero quedó re plomo preguntando. Y la realidad es que es el minuto donde vos tenés que sacarte todas las dudas. Seguro que te interesa saber cómo sigue el proceso de selección. Seguro que te interesa saber cuántos pasos más hay después de esa entrevista. Seguro querés saber cuál es la fecha probable de ingreso que tengas en la organización. Entonces son cosas que tenemos que naturalizar, que es un intercambio, una conversación, un ida y vuelta, y que las dos partes nos tenemos que poder ir con la sensación de, che, yo la rompí, pero la verdad que también es un entrenamiento, ¿no? Y por eso te digo esto de sacarle un poco el valor de sentirse evaluado, ¿no? No es un examen de la universidad, es un momento donde uno tiene que también tener mucha escucha activa y aprende mucho con las entrevistas. ¿Te siguen haciendo el dibujito del árbol? Yo odiaba el dibujito del árbol. Se siguen haciendo los dibujitos, los psicotécnicos. En Argentina la tendencia es bastante fuerte de todavía sostenerlos en muchos procesos de selección. Son muchísimas las técnicas psicotécnicas que se utilizan. Hoy también se utilizan... Perdóname, pero después se llenaba de mitos y vos sabías que tenías que hacer un árbol de frutos, de tal cosa, más de un lado. Al final uno se llenaba de trampas. Total, las ¿no? trampas que veías en Google. Bueno, pero te voy a contar algo de esas trampas que es bastante cierto. Y es que aunque yo googleé cómo se hace una técnica psicotécnica, la realidad es que a Google le está faltando la otra parte de la información, que es cómo presetió el psicólogo esa técnica en función de lo que quiere ver, porque no es lo mismo que yo quiera ver determinadas habilidades en una persona de 18 que una de 20, que una que ya lideró equipos, que una que nunca lideró. Digo, cambia mucho cómo se mira la técnica en función del puesto de trabajo. Entonces, por eso siempre digo, ojo, porque a veces uno cree que puede manipular esos tests y es muy fácil de darse cuenta cuando realmente la persona estuvo ahí googleando. A ver, no hay nada que vaya a salir que uno no sepa. Siempre digo lo mismo, ¿no? Es como que uno tiene que ir con la certeza de decir, bueno, van a ver un poco más allá y me van a conocer un poco más. Vuelvo a mostrar a cámara el libro que se llama ¿Qué hacemos con lo que somos? Estuvimos hablando de empleabilidad, estuvimos hablando de cómo conseguir un trabajo, cómo un adolescente puede conseguir un trabajo. Gracias, Sophie Jobs, por haber estado en el auditorio de TICMAS. Gracias, un gustazo.